Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento. Este día vamos a hablar acerca de una obra que a mí me parece muy buena en el sentido que nos ayuda a conocer un poco acerca de lo que todos deberíamos de comprender acerca de cómo nuestra visión de mundo puede cambiar a través de la literatura. Y este día vamos a hablar de El Mínimo Vital de Alberto Ferrer. Antes de comenzar, invitarlos a todos ustedes también que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita de notificaciones, además también que puedan dejar sus comentarios en la caja de comentarios. Y también están las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y TikTok. Además, también tenemos los números personales en donde pueden contactarse con nosotros a través de una manera más directa, que es el número 7351-8586. Entonces, ahí ustedes nos pueden agregar al WhatsApp y también nos pueden agregar en Telegram si ustedes tienen Telegram. Porque en Telegram también nosotros podemos mandarle los enlaces para que ustedes puedan ver el canal de YouTube o puedan ver tal vez alguna obra que ustedes estén interesados o alguna película que ustedes estén interesados, ahí se envía. Así que esas son las plataformas donde nos puedes encontrar y te puedes comunicar con nosotros para poder hablar respecto a la literatura, la cultura y el arte. Este día hemos traído una de unas obras muy importantes que a mí me parecen que hay que publicarla y también al mismo tiempo que hay que conocerla debido a que tiene un fondo filosófico. Y ese fondo filosófico también trae una conciencia social para todo aquel que lo lee y también se puede analizar de la perspectiva cultural, política y social de la época. Entonces, vamos a hablar acerca del mínimo vital. Nosotros yo tengo en mis manos el mínimo vital, si ustedes se fijan, es un libro chiquito. Entonces, nosotros vamos a leer este libro que es publicado por la editorial Roxil, clásico Roxil. No nos está pagando la publicidad, pero debo decir que es esta editorial debido a que voy a leer este libro. Además, también, si ustedes viven en El Salvador, pueden encontrar otras editoriales que han publicado también el mínimo vital. O si no, digamos, si están afuera, etcétera, así afuera del país, también lo pueden encontrar en plataformas virtuales, porque digamos que es accesible al público. Y no es de una sola editorial, digamos, sino que es accesible al público y también pueden encontrarlos de manera, también en ensayos, así en las aulas virtuales. Entonces yo he agarrado este librito que lo compré hace bastante cuando estaba en bachillerato, digamos, como ustedes pueden decir, hace mucho tiempo. Pero a mí me pareció muy, muy interesante y también me pareció que debemos de conocer acerca de qué nos habla y buscar ese trasfondo que está en el mínimo vital. Entonces, ya sabemos que es de la editorial Roxil y se publicó en 1994 la primera edición y hemos estado utilizando, o vamos a utilizar este libro, que es la reimpresión del año 2006. Imagínense, desde el año 2006. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de Alberto Ferrer y nos dice que Alberto Ferrer era un filósofo vitalista, que era lector, que era viajero y que construyó el mínimo vital, o sea, esto, como una síntesis de las corrientes filosóficas más importantes en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La evolución creadora de Bersov, el vitalismo de Ortega y Gasset, que también estas son ideas socialistas sobre las tendencias de la Tierra y de los medios de producción de Marx, más las variadas lecturas de los clásicos y las doctrinas religiosas de Jesús, Buda y Confucio. Aquí es un punto muy claro. Para nosotros, para poder entender el mínimo vital, o sea, nos dan más aporte o para poder entender de qué se trata la filosofía,
Ortega y Gasset es uno de los teóricos o uno de los filósofos que expone ideas vitalistas, y que al mismo tiempo está Bersov y también está Marx, que este cúmulo de ideas o de información le ayudó a Alberto Maferrer para crear esa conciencia social o esa conciencia filosófica, que está en la conciencia filosófica, para poder comprender las ideas que estaba queriendo dar a entender, o bueno, que rastrea su pensamiento. Entonces, esos son, digamos, lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y el vitalismo de Ortega y Gasset propone que el sujeto no sea el ser abstracto, sino que sea de una realidad concreta que vive aquí y ahora, y que es por lo tanto una vida. Es decir, digamos que el vitalismo, propuesto por el filósofo, es que nosotros estamos en el presente y estamos viviendo aquí y ahora. No tenemos que pensar, en el futuro. Nosotros tenemos que vivir en el presente. Ni en el pasado. Ni en el pasado, sino que se debe de ver hacia el presente. Y, digamos, vienen del proceso ya sea físico, químico, biológico, etc. Por tanto, el vitalismo se explica de una manera que a partir de la filosofía, así. Entonces, el mínimo vital se crea en 1929, imagínense, 1929. Su credo sigue sonando, el mínimo vital como artefacto sigue creando y resonando a partir de lo que vamos a leer, una conciencia social para quien lo lee. ¿Por qué? Porque te dan unas pautas muy interesantes que ya vamos a analizar. Entonces, el mínimo vital asegura el desarrollo de la vida humana con bases naturales y sociales, es decir, que nos va a proponer este libro cuáles son o cuáles deberían de ser las principales causas para tener un desarrollo humano con una integridad para todo ser humano. Y al mismo tiempo es una doctrina moral, económica y política, porque nosotros somos el centro de todo nuestro universo. Es de todo lo vital para nosotros va a ser, nosotros somos el centro, pero alrededor de todo hay una vitalidad que nosotros debemos conseguir, o nuestra función principal es conseguirlo y tenerlo. Es lo que nos propone. Por tanto, vamos a empezar a hacer vamos a empezar a leerlo para ir hablando con respecto a lo que se está proponiendo, y al mismo tiempo también vamos a ir dando nuestros aportes e ideas o conclusiones que tengamos nosotros con respecto al mínimo vital. Primero recordemos que Alberto Maferrer es salvadoreño y su pensamiento era filosófico. Entonces, esto ustedes dirán, pero ¿y qué es el mínimo vital? Entonces, el mínimo vital ya lo va a definir aquí Alberto Maferrer, pero esto son ensayos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que es un ensayo y es mínimo vital? Les cuento un poco la historia. El mínimo vital era, por ejemplo, él era escritor, escribía y publicaba en periódicos el mínimo vital. Digamos así como, antes en los periódicos masivos, cada fin de semana, es decir, domingo salían poesía, cuento y así sucesivamente. Entonces él empieza a escribir esos ensayos o esos pensamientos y se publicaban en esta revista o en este periódico. Entonces, y cada semana iba como sacando un nuevo ensayo, y luego se da una recopilación de todos los ensayos o de todas de los ensayos que se había publicado, y es así que crean el mínimo vital. Entonces, ustedes van a encontrar aquí, por ejemplo, hay ensayos en donde empieza y luego de ahí no tiene como una secuencia narrativa, porque fueron publicados en distintas fechas, en distintos días, y iban como complementando. Exacto. Entonces, según la doctrina del mínimo vital,
El texto definitivo dice que no son todos los hombres de letras y de las leyes que nos han achacado numerosas contradicciones y una confusión perenne en la propaganda del mínimo vital. Nos damos cuenta de las causas que han originado tan adversos juicios y la doctrina del mínimo vital se ha difundido en las condiciones más adversas. Tanto que es un milagro haber obtenido para ella en solo 7 meses de propaganda el derecho de que se le proclame, de que se le discuta y que en torno de ello combatan apasionadamente ideas e intereses. Acá en este párrafo podemos ver un poco sobre el contexto social que podemos encontrar en este texto. Según encontramos es que el mínimo vital tuvo un gran peso o un gran conflicto a partir de quién leía este mínimo vital. Porque recordemos que si se publicaba en periódicos, la pregunta que nos hacemos es quién tenía acceso para poder leer estos ensayos. ¿Eran las personas humildes o eran las personas medias o eran las personas que tenían recursos económicos, los que tenían medios recursos económicos o los que no tenían recursos económicos? Entonces, desde a partir de ese contexto, nosotros visualizamos que iba direccionado, por decirlo así, a las personas que tenían acceso directo a la adquisición del periódico. Entonces, al tener acceso al periódico, decían, yo puedo leer lo que está pensando Alberto Maferrer. Y dice, y lo que me parece aquí también muy interesante es que dice, en solo 7 meses de propaganda, el derecho de que se le proclame, que se le discuta y que en torno a ella también combatan apasionadamente ideas e intereses. O sea, ¿qué es lo que les estaba diciendo para que reaccionaran así? ¿Cómo nació, cómo se inició y cómo se difundió tal doctrina? Es una historia dolorosa que algún día será recordada. Basta decir ahora que fue un día barracoso, interrumpiéndose a cada momento nuestra labor, callando frecuentemente, contentándonos muchas veces de deslizar alusiones al hablar de cosas enteramente ajenas a la doctrina misma, resignándonos en ocasiones a mezclarla con asuntos que podían obscurecerla. A trueque de repetir siquiera un nombre, acudiendo al árbitro de publicar otras doctrinas más o menos conexas con ella, con riesgo de confundirla, que tal manera su recuerdo perenne en la memoria de los lectores, exponiéndose, en fin, a lo que ha sucedido, de poner incoherencia y desorbitados, de tal manera que nuestra idea matriz venciera la indiferencia en unos y la enemistad de otros, y que extendiera sus alas, aunque volar le despreciaría el viento lo más blanco y más suave de su plumaje. Entonces, lo que menciona acá, de que, por ejemplo, esta doctrina del mínimo vital, o sea, desde a partir de ese contexto es quién era el público lector. Y nos damos cuenta que era quien tenía acceso a comprar el periódico. Y también el que tenía el pensamiento o esa, ¿cómo explicarle? Lo que Alberto Maferrer daba en el periódico chocaba con los ideales de ese entonces. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante cuáles eran las ideas que para la clase o para quien fue escrito el mínimo vital, o sea, les dolía, porque les estaba abriendo muchas puertas, muchas, ¿cómo se le llama? Una visión de mundo a personas que tal vez por casualidad leían esos ensayos. A esta hora, el mínimo vital existe, y es cierto, ahora existe. Existe como pensamiento y emoción. Ha tejido red de luz en el corazón y el cerebro de muchos, y de ahí saldrán a cristalizarse en leyes, instituciones y costumbres. Para bien, todos salvar el honor del hombre, demostrando que este es el capaz de organizar la vida en un mínimo de justicia y de concordia. ¿Hasta qué punto es verdad lo que afirman nuestros contrarios de que
nos confundimos y contradecimos a cada instante? ¿Hasta dónde es cierto que se trata meramente de una quimera, ya intentando otras veces y siempre rota en el collo de las realidades impecables? ¿O de qué se trata, como afirman otros, en una doctrina de dislocación y de trastorno, de un plagio inútil o nocivo de las ideas rusas, de una floración más del comunismo que tiende al rebajamiento, al desorden y al despojo? Ahora será fácil saberlo, leyendo de nuevo ya ordenado, ya sin mezcla, ya sin aspereza, ni pasión, ni arrebato, lo que constituye la doctrina a sí misma. Nada añadiremos, nada omitiremos, que sea sustancial, y no haremos sin presentar enlazadas en una sencilla lógica de su firme y clara trabazón las ideas matrices y directrices de la doctrina vitalista. ¿Y serán? Lo esperemos, que este no es un sistema complicado como se lo imaginan los doctos, sí, sino fácil y simple como lo han extendido los sencillos, una mera extensión de la familia en la sociedad, un amplio en gran escala de lo que ha experimentado, consagrado los siglos con la mejor entre la conquista del hombre, que es la vida en la familia. Una mejor distribución no confunda solo en los méritos de cada uno, sino también en las necesidades, no en la quimera igual, sino en la real e inhabitable fraternidad. No en las leyes feroces de la lucha que rigen la naturaleza inferior, sino que las leyes de la cooperación que rigen la naturaleza evolucionada y ascendente. Las cosas todas, así como el espíritu como la materia, valen por lo que son, y mueren, perduran y según lo que valen. Ninguna piedra falsa alcanzó nunca a brillar con la perennidad del diamante. Ningún graznar de buitre seducirá a los hombres dilatadamente como les seduce y arroba el canto del ruiseñor. Así es inútil enojarse e irritarse contra ninguna doctrina, ni asustarse por lo que en ella imaginamos encontrar de falso o peligroso. Ella dará de sí y acabará pronto en hojarascas, si las hojas no arraigan en la rama recia y dura, y se marchitan y se hagan polvo, sino vibrare dentro del férreo corazón del quiebra hachas y el amargo del conacaste que resiste al fuego y a la lluvia. Así será el mínimo vital y la única actitud prudente para juzgar de su vitalidad y eficacia es examinar con seriedad y atención. Inicia ahora una segunda jornada, esta doctrina. ¿Será esta vez mejor comprendida? Tal vez. Gracias te doy, Señor, decía Jesús, porque has concebido a los ignorantes comprender lo que no comprenden los sabios. Felices nosotros si los sabios comprenden, y si no, felices todavía, porque en verdad los sencillos comprenderán. Entonces, si ustedes se fijan en la doctrina del minimum vital, es muy claro la propuesta que nos está presentando Ferrer. Nos está diciendo que nos va a presentar las ideas matrices de qué es el minimum vital y que no va a ser tan complicado para poder entender, porque dice, cada uno va a entender a su manera y va a comprender a qué se refiere. Y al mismo tiempo dice, no importa que la familia o que la sociedad o el entorno quiera quitar esto del vitalismo, porque dice que va a hacer todo lo posible y hace una comparación simbólica que dice que hasta el árbol de Conacaste, resiste al fuego, a la lluvia, y así. Entonces eso es lo que quiere, que o sea, quiso, y como lo vemos ahora, o sea, lo logró, porque al final hasta ahora podemos leer el mínimo vital. Ahora comenzaremos con el mínimo vital. 1. En la situación exasperante y deshonrosa que ha llegado y en la cual se ha escantado casi todos los pueblos, en esta situación de lucha cruel y acérrima en que los millones acumulados surgen de la opresión y de la ruina de los hambrientos,
en que atesorar es una palabra sagrada y que la envidia disfrazada de reivindicación acecha impaciente el momento de transformar las cosas de manera que los miserables de hoy sean los opulentos de mañana? Es natural que algunos hombres de sentimiento delicados surjan de todas partes y busquen ansiosos un camino de reconciliación, una fórmula que remueve la alianza entre hombre y hombre, entre hermano y hermano, entre lo cual, con sentido nuevo y verdadero, pueda lucir una vez más la palabra de Dios. En este párrafo queda muy claro una cosa. Dice que no hay una situación inexasperante y desahogada para que los pueblos, es decir, para que todo el pueblo o para que los pueblos estén en una cruel y acérrima de opresión, y que aquellos que atesoran ese, y que por unas palabras sagradas y que la envidia y disfraza la reivindicación, o sea, no por eso es que va a ser el camino de la reconciliación, o va a ser que entre hermano y hermano o entre hombre y hombre sea una fórmula para lucidar la palabra de Dios. Entonces quiere decir de que Él nos pone en perspectiva de que, o sea, puede ser tu familiar, puede ser tu amigo, puede ser tu vecino, etcétera, etcétera. Pero no por eso, por atesorar la riqueza, vas a hacer que con las palabras, o sea, te vayan a, ¿cómo se le decía antes? A vender una idea o un ideal que digamos que ellos atesoran la riqueza, pero uno está en estado de calamidad. Es lo que quiere dar a entender. Y luego dice, y en búsqueda de esta fórmula, los pueblos y sus conductores que se han extraviado, a veces lamentablemente, y los más dolorosos e irracionables exageraciones, han sido aceptadas como doctrinas salvadoras. ¿Y a dónde ha conducido? Al odio de clase, al rencor que padecen, a la organización de los que están bajo, preparando el día del desquite. Y cuando llegue, ¿qué será cuando los de arriba hayan agotado todos los medios de opresión y de la represión y tendremos el mismo desorden? La misma constitución malvada y estúpida en que sirven de cimiento el esclavo y el coronamiento del Señor. Acá también nos pone un punto muy importante que nosotros debemos de analizar. En las escuelas siempre nos han vendido de que hay clases sociales. Las clases sociales que nosotros conocemos, que es el pobre, el medio pobre, o no sé cómo es que le llaman, y el clase más, clase baja, clase media y clase alta. Entonces, Ferrer está diciendo, o sea, ¿quién es el que se gana la vida trabajando y que hace que los medios de producción tengan riqueza? El pobre. ¿Y quiénes son los que atesoran la riqueza? Los ricos. ¿Y quiénes no trabajan? Los ricos. Entonces, ¿y quiénes son los que están ahí luchando, esforzándose y que por querer salir adelante? Y dice, y no atesoran nada de lo que han producido. ¿Y por qué la masa? Eso es ya clase A. ¿Por qué la masa, la masa de producción o la masa se le considera que es la que debe de atesorar esta riqueza? Si al final lo que dice él acá, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la fórmula que debe de tener el pueblo para encontrar una conciencia y tener esa razón o ese momento de razonamiento para pensar y decir, o sea, si es cierto, si yo trabajo, sí genero ingresos, sí genero no sé qué, pero ¿para quién genero esto? Porque, por ejemplo, si hacemos un análisis de qué es lo que nosotros trabajamos o para quién trabajamos, primero empezamos usted tiene una carrera tecnificada, sí, ajá. ¿Cuántos años usted perdió para poder tecnificarse en esa área? Es una de las preguntas que nos debemos de hacer. Invirtió, ajá, no perdió. No, ajá, eso quería decir. ¿Cuánto tiempo usted invirtió para tener esa carrera tecnificada o para ser ese profesional
que ahora es. ¿Me entienden? ¿Y para qué? La pregunta es, ¿y para qué hizo eso? Ah, no, usted dirá. Para vender su fuerza de trabajo. Para vender su fuerza laboral, ¿a quién? A quien la pueda pagar. A quien la pueda pagar. Y ese quien lo puede pagar es quien se beneficia de lo que usted hace, sabe y conoce, etcétera. Pero al mismo tiempo dice de que nosotros no razonamos en ese sentido y no vemos que, por ejemplo, o sea, sí nosotros, pero es que ahí es una cadenita que yo considero que no sé cómo se puede romper, porque, por ejemplo, el conocimiento es poder, digamos, pero a veces el conocimiento, nosotros tenemos conocimiento, pero a veces no tenemos el poder. Y es ahí donde nosotros tenemos que razonar y tenemos que ver hacia el futuro de que el conocimiento es poder. Y dice que, o sea, para él dice que no debe de existir el odio de clases ni el rencor que padece, porque, o sea, hay medios de opresión y represión que generan un desorden y que la constitución malvada y estúpida sirve para el cimiento del esclavo y el coronamiento del señor, y es lo que yo les mencionaba. O sea, un esclavo, que acá el término esclavo, yo no lo voy a tomar literalmente como lo debería dice la Real Academia Española, que es una persona que está sometida a... Es el que está sometido al poder económico por hambre. Ajá, va, exacto. Por necesidad económica. Ajá. O por endeudamiento social. Ajá, va, ok. Entonces, no lo voy a tomar así literal, sino que para mí, porque puede ser que también ustedes puedan ver otro panorama, que para mí el cimiento que sirve de esclavo y que se considera, o sea, que es un esclavo en sí, literal, es aquel que no, para mi conocimiento es que no razona y que no ve una visión de mundo distinta a la que se le ha educado, a mi punto de vista. Pero cada uno puede tener un punto de vista distinto. Y luego dice, esa lucha, ese odio de clase, ese afán de atesorar y por consiguiente de oprimir unos y vengarse en otros se ha cristalizado en nuestros días en dos formas agudas. Una que tiene a la destrucción de las clases cultas, al nivelamiento económico, al rebajamiento de un comunismo absoluto, y otra, excrescencia de la codicia, insania y perversión de algunos millares de vampiros para quienes la dignidad, la libertad, la independencia, la sangre misma de las naciones son materia prima para la fabricación de dólares. Ahí ha llegado el mundo con sus darwinismos, comprendidos idiotescamente con su doctrina de lucha, de su perseverancia, del más apto que viene a ser, según el criterio del egoísmo, el más ávido y descorazonado. Entonces... ¿Hace cuánto escribió eso? Hace principios del siglo XIX. Del siglo XX. Del siglo XIX. Han pasado casi 200 años, como dicen por ahí, y todo sigue igual. Ajá, y a eso es lo que voy. Porque a partir de los estudios que se hacen, o sea, las luchas de clases siempre ha existido y siempre, o sea, y siempre va a existir, o sea, no sé cómo, no hay una fórmula secreta para un rompimiento. Porque, por ejemplo... Si todo sigue pensando desde el yo y no hacia el nosotros, siempre va a ser así. Y ese es un principio filosófico, un principio existencial. Cabal, sí, porque, por ejemplo, lo que dice aquí de que ricos, que personas que les consideran ricas, son los que no se quieren mezclar con la gente que, digamos, trabajadora, o la clase, o consideran de que por tener un apellido, o por tener estatus económico, político y social, se creen, los que son inalcanzables. Pero si las masas de producción fueran así, o fuéramos conscientes de lo que sucede, o sea, quienes tienen más de ganar son las personas que han trabajado por eso.
porque ellos son los que que han trabajado para conseguir lo que ellos tienen, los de arriba. Pero ¿qué pasaría si la clase trabajadora no trabajara para las clases dominantes? ¿Quiénes son la mayoría? Ajá, ¿quiénes son la mayoría? La Ahí viene la mayoría no son pregunta. las que tienen dinero. No, no son ellos. ¿Y qué pasaría si estas personas no trabajaran para ellos? O no ven, o sea, no hubiera una masa de producción hacia ellos. ¿Qué les pasaría? A los de arriba les tocaría trabajar, les tocaría invertir, hacerlo, tiempo, esfuerzo, desvelo, etcétera. Pero es ahí donde les dejo ese pensamiento filosófico que nos dice Alberto Masferrer, para que no lo decimos nosotros, lo dice Alberto Masferrer, para que nosotros también nos pongamos a pensar de que, o sea, nosotros necesitamos, o sea, cada uno necesita de cada hombre, cada mujer, cada hombre, cada niño necesita estar en un entorno social y ese entorno social también depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo me relaciono solo con mi círculo, es decir, ese círculo social es muy pequeño. ¿Por qué? Porque nosotros debemos expandir ese círculo social. Y ese círculo social también... Pero no te referís a hacer crecer tu entorno social de personas de misma clase, sino que es que todos los miembros de una sociedad puedan crecer dentro de ella. Ajá, cabal. Así, exactamente. Es lo que nos dice Alberto Masferrer. Y más adelante, también otra cosa que nos dice que no hay que perder la dignidad, no hay que perder la libertad, ni la independencia, ni las nociones de la misma sangre, por la fabricación de dólares. ¿Qué significa? No mates a tu papá, no mates a tu hermano, no le pongas para poder conseguir dinero. Ajá. No mates a tu prójimo para poder conseguir dinero. No mates también tu libertad o no... Tu principio de vida. Ajá, por obtener dinero. Por obtener dinero. Pero digamos, si lo obtenés, yo considero que si lo obtenés a tu propio... o sea, que cada individuo tenga su propio interés y que, digamos, trabaje para su propio interés, es un producto finalizado para su propio interés. Pero si vos producís, perdés tu libertad, perdés tu ¿qué? Es que el problema no es que vos trabajes para alguien. El problema es que ese alguien se aproveche de tu trabajo. Si trabajar para alguien y ese alguien es justo con lo que recibe a cambio de su trabajo, ahí ya no hay explotación. Ajá. Pero lo que pasa es lo mismo de siempre, ¿va? De que tiene que ser mano de obra barata para que mi ganancia sea máxima. Si algo cambia, el salario mínimo aumenta, yo tengo que trasladarle ese valor costo a todos los productos que produzco, porque yo no puedo perder. Ahí donde está el principio filosófico de Alberto Masferrer. Está hablando exactamente de eso, de que nos matamos, asesinamos a nuestro prójimo con tal de conseguir dinero. Cabal, exacto. Y luego dice, y a esta hora ese odio y esa codicia son dos venenos mortales e insidiosos que han infiltrado en el corazón de casi todos los pueblos. Consciente o inconscientemente, la humanidad entera se está afilando en estas dos legiones de irreconciliabilidad, la de los que padecen y odian y aspiran a la venganza y a los que atesoran y gozan por necesidad y ceguera, que sostienen y se defienden con la represión. En medio de esas hordas de lobos hay hombres que se sientan la vida no solo con un dolor, sino una vergüenza, con una vileza. Y en verdad es una vileza tal vida, y conformarse a vivir así es abdicar el hombre en su condición espiritual y resignarse a volver a la condición de la fiebre. La que nosotros llamamos doctrina del mínimo vital viene a ser así como un llamamiento al buen sentido de los hombres, a su bondad primaria, a su instinto de conservación, casi a su egoísmo,
para que no se desgarre, para que no se devoren, para no mantener en unos la esperanza fundada de un mayor bienestar, y en otros la seguridad de ser despojados de aquel exceso de riqueza, obteniendo sin extorsión ni ruina de los semejantes. El mínimo vital dice al trabajador, al proletariado, al asalariado: confórmate con lo imprescindible, conténtate con que te aseguren aquello indispensable, sin lo cual no podrías vivir. Esfuérzate para erigir sobre esa base mínima el edificio de tu holguera y de tu riqueza, y así ascenderás o descenderás según tu esfuerzo. De tu voluntad. Y al poseedor, al rico, le dice conscientemente en que hay un límite para la ambición. Conténtate con que te den la libertad para convertirte en oro el árbol y de la piedra, pero no la miseria, no al hambre, no a la salud, no la sangre de tus hermanos. Traza unas líneas máximas a tus adquisiciones y no pases de ahí, para que no te desvele el odio de tus víctimas y para que no te dejen gozar en paz, riendo y cantando de lo que te atesoraste. O sea que al final no le dice al rico que deje de producir riqueza. No. Y tampoco le dice al pobre de que se conforme. Al final es dando y dando, todos gozando. Pero aquí le voy a decir algo. Porque desde mi punto de vista, ¿por qué puso eso? Yo considero que tal vez habré puesto eso. Porque recordemos que no quería tener esa relación de decir, o sea, no le puedo decir a las personas que tienen pudientes, que no sean así, o al proletariado que sea así. Entonces, hace que reflexionen ambos, o los dos extremos opuestos, para que digan de que, o sea, por lo menos que ven las cosas mínimas, que es lo que quiere dar a entender él, y que al que está, digamos, en la escala abajo, o sea, que no se quede ahí pensando en que hasta ahí pueda llegar, sino que le dé, o sea, que le dé esperanza, o dé esperanza para que uno pueda crecer. Y también al que está arriba dice, hay un momento en que no puede matar a su prójimo por conseguir dinero. Y dice, no puede llevarlo al hambre, no puede explotarlo. Pero también dice de que, por ejemplo, vas a estar arriba, pero en un momento vas a caer. O sea, si vos no manejas bien lo económico o lo que sea, o sea, vas a estar en un punto en donde, o sea, vas a estar en un estatus alto, pero después viene, porque dice de que, o sea, que aunque estés arriba en la máxima de tus adquisiciones, debes de trazarte una línea y tenés que saber hasta dónde, más o menos, debes de hacerlo. Si vos regresas en la lectura, dice, podés explotar la piedra, podés explotar el árbol, pero no podés explotar a tu prójimo, no podés explotar a otro ser humano, no podés aprovecharte del hambre, de la salud, ni de la enfermedad del otro. Exacto. Sí, así dice. ¿Qué significa? Le da permiso de explotar lo material, pero no al ser humano. Y dice también, mira, que debe de gozar en paz, riéndose y cantándote de todo lo que atesoraste. Siempre y cuando no haya se haya aprovechado del prójimo. Y luego menciona, un límite para que el que domina, para el que atesora. ¿Por qué no? Todas las cosas en el cosmos lo tienen. Todas las criaturas vivientes reconocen esa línea limitadora que se llama órbita del Sol y playa para el océano. De aquí no pasarás. Es la ley divina impuesta cuando existe, y toda criatura que traspasa esa línea se hipertrofia, degenera y perece. Y para el que trabaja, para el que carece un mínimo, la vida irreductible, lo elemental, lo que es semilla capaz de germinar, agua, techo, abrigo, recreo, luz y pan, y de ahí en adelante, para tus goces, para tu holguera, para tus riquezas, esfuérzate, empeña, economiza,
Desvélate y que la esperanza te aliente y la voluntad te dé alas. ¡Qué esperanza! Y eso es pura filosofía. Sí, y eso es todo. Pero así tan sencillo como es, tan equitativo y tan fácil, encierra esta doctrina. La única posible salvación del hombre en la hora presente, en esta hora en que nadie quiere diferir su ventana para aún más allá, comparándola de una miseria de aquí, en esta hora de odio y de codicia, extremos de concupiscencia enloquecida y de miseria inesperada. El mínimo vital es la tabla de salvación en el naufragio. No es un estado ideal, no es tan alto como otras formas de vida que han soñado los hombres, pero es lo posible, es lo factible, es lo sencillo. Es el remedio de urgencia en el sendero único en el cual se puede transitar para mientras se encuentra de nuevo el camino real, la vía ancha y clara del amor, a donde algún día los hombres volverán. Entonces, lo que nos da a entender aquí Alberto Maferrer es que, por ejemplo, le dicen que para el mínimo vital, o sea, no tenés que carecer, pero tampoco tenés que, por ejemplo, tenés que tener lo elemental como es el abrigo, la luz, el pan, el agua, que es muy importante, el techo. Y es ahí donde nosotros debemos de analizar nuestro contexto en la actualidad. ¿Nosotros tenemos agua potable? Todos tienen. ¿Nos garantizamos que hay agua potable? Para todos. ¿Para todos? ¿Hay techo para todos? Hay comida para ¿Hay todos. comida para todos? ¿Hay abrigo para todos? ¿Qué más? Y dice también de que, por ejemplo, las holguras, es decir, aquellos antojitos que uno tiene, como comprar una camisa de $200,000, digamos, o unos zapatos, no sé qué, de $8,000, digamos. Esas son holguras. Entonces dice, para esas holguras, y si vos querés tener esas holguras, debes de esforzarte, debes de desvelarte, debes de economizar, debes de alientarte y tener alas para también tener sueño. ¿Por qué? Porque tampoco es una caja cuadrada en donde solamente vas a volar en el sentido cuadrado, sino que tenés que tener una visión de qué, una perspectiva de tu vida y ver el ahora, es decir, ahora qué, tengo agua, tengo techo, tengo no sé qué, pero qué más puedo tener y qué más me da estabilidad a mí. Pero siempre y cuando no te aproveché. Ajá, o sea, la máxima principal de todo el discurso es no explotes a otro para conseguir tus lujos, no explotes a otro para tener tus holguras. Sé justo con los otros, que los otros también logren lo mínimo para poder vivir. Exacto. Eso es lo que nos dice el mínimo vital. Y dice que todo eso es posible y es factible. Y a partir de la urgencia que uno tenga, es lo que puede llegar a tener y que nosotros debemos de pensar en ese sentido, que es lo mínimo que nosotros tenemos. Ahora nos pasamos al siguiente ensayo. En el siguiente ensayo dice, definiendo concretamente el mínimo vital. Dice, ¿qué significa la satisfacción constante y segura de nuestras necesidades primordiales? Eso es lo que hay que tener en mente. La satisfacción constante de las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos y que son primordiales para nuestra vida. Es lo que vamos a ver más adelante en la siguiente semana en la sección en Libros en Movimiento. Pero si tú estás interesado en leer el mínimo vital, lo puedes hacer. Lo puedes adquirir en cualquier librería que esté cerca o lo puedes descargar también en PDF. Hay audiolibros. Hay audiolibros también en YouTube para que tú puedas leer y así poder conversar con todos ustedes y que también puedan o que tengan ese panorama de conocer
que es la vitalidad que cada ser humano debería de tener y por la cual debería de luchar. ¿Y a qué se refiere el concepto de mínimo vital, que es el mínimo de vida, si lo agarra literal de la traducción latina, pero a qué hace referencia Max Ferrer de hace 2 siglos? ¿Cómo se aplica hoy? ¿Cómo se ha aplicado todo este tiempo? ¿Cómo hemos visto? Pero también, a mi punto de vista, yo considero de que esta doctrina del mínimo vital fue aplicada porque recordemos que en el contexto social de aquella época, por ejemplo, habían 14 familias, digamos, que es la que conocemos, que tenían haciendas. Y que estas haciendas, ¿qué es lo que les daban? Los mismos reales les vendían la misma obtenían acá la fuerza laboral, el producto terminado y le consumía el consumo. Al final, ¿cómo quedaba el obrero? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que no se emocionen, está muy interesante. Bueno, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento, que se transmite por el canal de YouTube. Además, puedes seguirme en las diversas plataformas, en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram y TikTok, como Eduardo Crespín. Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento y nos vemos a la próxima.